Sabiduría de la cruz. La sabiduría de la cruz. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo escribió: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No cabe duda que hasta nuestro siglo XXI, millones de personas, a pesar que han pasado 2000 años desde la muerte de Cristo en la cruz, siguen sin comprender el significado de su sacrificio. Ni tampoco, mucho menos, entienden la sabiduría que se encontraba en aparentemente un hecho trágico, dramático, como fue el desangramiento, la tortura y los sufrimientos del Hijo de Dios. Por ejemplo, el Dalai Lama dijo que Jesús había sido un perdedor porque se dejó crucificar, porque si no tenía el poder para bajarse, ¿por qué no lo utilizó? Pero más que eso, dijo este líder de las filosofías orientales, que Cristo fue un tonto por haber escogido a hombres incultos, a hombres pescadores, para que le siguieran. La mayoría de los ateos continúan burlándose de Dios y de Cristo, a quien solamente consideran un revolucionario equivocado con una misión fracasada, pero jamás lo aceptan como el Hijo de Dios. Los intelectuales lo consideran una irracionalidad filosófica, porque dicen que Dios no podía sacrificar a su Hijo, y los judíos lo continúan rechazando como el Mesías. Pero lo más triste de todo es que aquellas personas que se dicen cristianas continúan ignorando el verdadero significado de la muerte de Cristo en la cruz. Muchos traen colgando una cruz solamente porque es la moda o la tradición. Otros la cuelgan en las paredes de su casa, dando a entender que por lo menos esa casa es cristiana. Otros la ponen en el lugar donde se volteó el coche o donde hubo un accidente, para decir: aquí murió un cristiano, que a lo mejor ni cristiano era. Inclusive artistas usan, ¿verdad?, cruces, usan el 666, se burlan de la Biblia y continúan atacando el significado de la cruz de Cristo. No cabe duda que la cruz sigue siendo un símbolo de escándalo, de burla, de debilidad, de locura para la mayoría de los seres humanos. Y otra de las cosas más tristes que existen es que ahora hay un símbolo entre los jóvenes de peace and love, de paz y amor, que es la cruz rota. Y no sé cuántos de ustedes que son jóvenes la usan. Es un palo con los dos cosas que atravesan la cruz, pero hacia abajo. Ese símbolo significa la luz del fracaso de Cristo, que puso de moda John Lennon, el creador de los Beatles. Y de ahí, en la época de los Beatles, salió el símbolo Peace and Love. Hicieron la cruz volteada, es la cruz rota, hablando de que Cristo no murió ni triunfó, sino que la cruz la voltean al revés y la rompen, y se usa como símbolo de amor y de paz. Qué triste, ¿verdad?, que las mismas familias no les enseñan a sus hijos que esos símbolos son contrariamente
anticristianos. ¿Por qué lo usan? Por ignorancia, porque no se cultivan, porque no estudian y porque no conocen la palabra de Dios. Pero ¿por qué después de 2000 años el mundo continúa aún sin entender el significado de la cruz? Vamos por orden al versículo 18 del pasaje que acabamos de leer. Y la Biblia comienza a darnos respuestas diciéndonos que el mensaje de la cruz, el mensaje que se le da al mundo, oye, Pancho, Carmelita, Carlos, ¿sabes una cosa en esta Navidad? En medio de la cena te paras. Hace 2000 años la Biblia dice que un hombre murió en la cruz que era Cristo. Y que Dios en Cristo puso tus pecados, Carlos, compadre, comadre. Y que si tú crees que Dios puso en Él tus pecados, porque tú, compadre, no los hubieras podido cargar ni pagar. Si tú crees que Él murió en tu lugar en la cruz, la Biblia dice que Dios te perdona. Este mensaje es locura aparente intelectual para muchas personas, porque no significa realmente que no lo quieran entender, sino porque a muchos no les conviene entenderlo. Estas personas no creen que el mensaje de la cruz tenga un significado para sus vidas. Los que rechazaron este mensaje en los tiempos de Cristo fueron dos grupos de personas. Los religiosos, que creían que con su religión bastaba, y los judíos, que creyeron que a través de la ciencia y la filosofía y de la razón pura, como los estoicos y los epicúreos, discípulos de Zenón en tiempos de Cristo, creían que ellos encontrarían la verdad. Los que rechazaron este grupo de personas creyeron que la religión era suficiente para ir al cielo. Y los filósofos, mis razonamientos y a través de mi intelecto voy a encontrar la verdad. Sin embargo, la Biblia nos dice muy claramente que las únicas personas que aceptaron el mensaje de la cruz son los que sintieron y creyeron que necesitaban a Dios. Las personas humildes que reconocen su condición de pecado delante de Dios, que Cristo pagó en su lugar por ellos. Dios dice en Juan 1, versículos 12 y 3, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da un derecho, una potestad que no todos tienen. ¿Qué cosa? De ser llamados hijos e hijas de Dios. Entonces, cuando tú oigas por ahí en la calle que todos somos hijos de Dios, no es bíblico eso. Discúlpenme, pero esto es una cosa inventada por la sociedad. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero a los que reciben a su Hijo, Dios les concede el privilegio de ser llamados sus hijos. Así que tú en esta mañana o en esta tarde, o ustedes que nos ven por la televisión, no te consideres hijo de Dios o hija de Dios si no tienes a Cristo en tu corazón. El versículo 19 de Primera de Corintios continúa describiéndonos el secreto de la cruz. Dios, 750 años antes de Cristo, a través del profeta Isaías, escribió el versículo 19 que Pablo cita de Isaías 29, 14, que Dios iba a destruir, a enloquecer a los intelectuales, a los sabios, a los libres pensadores, a los ateos, a los griegos, con lo que Él iba a hacer en la cruz. Dios no quería que a través de la razón y del intelecto el hombre se salvara, porque no era el hombre el que iba a poner las condiciones para entrar al cielo. El hombre, siguiendo sus razonamientos, dándose cuenta que existe un Dios, porque el hombre ha sido religioso desde Caín hasta nuestros días. No ha habido tribu, no ha habido nación, no ha habido cultura, no ha habido civilización que no adoren algo o a alguien. En Roma los césares
se mandaron a adorar. Los ateos se adoran a sí mismos, se creen dioses, creen que ellos tienen la solución de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos vamos. Entonces el hombre, a través de su razonamiento, inventó las religiones. Todas las religiones son el resultado de la búsqueda del ser humano para conectarse con su Creador, para poder hacer contacto con el Creador. Nos desenchufamos de Dios. Cuando Adán pecó, se desenchufó, se fundió el foco, y de Adán a nuestros días nacemos todos fundidos, los fusibles espirituales, dependiendo únicamente del cerebro, del intelecto y del cuerpo humano. Entonces decimos, yo no puedo creer lo que yo no vea, lo que yo no oiga, lo que no toque, lo que yo no guste. Esto se llama empirismo. Los ateos son empiristas. Yo no creo lo que no veo, lo que no siento, etcétera, etcétera. El hombre quedó sujeto a sus 5 sentidos cuando se fundió el fusible. Pero como traemos en la conciencia de que Dios existe y de que hay algo que trasciende este mundo, pues adoramos la luna, el sol, las pirámides de Teotihuacán, queremos irnos de gurús, el budismo zen, la meditación trascendental. Estamos buscando diferentes formas de poder reunirnos, contactarnos, hacer la paz con Dios a través de 2 cosas: buenas obras y sacrificios. Y de repente Dios manda a su Hijo a bajar al mundo y nos trae un mensaje diferente al que la humanidad pensó. Toda la humanidad pensó que una religión, me voy al cielo, cumplo con mi religión el domingo, me voy al cielo, con los ritos, las ceremonias, peregrinaciones, me voy al cielo. Y Dios manda un mensaje y nos dice, no es por obras. Solo el cristianismo es el único sistema de pensamiento que le dice al hombre que no necesita hacer absolutamente nada para poder entrar al cielo más que creer. Y ahí, cuando el mensaje es ofrecido, se levantan los intelectuales, se levantan los filósofos, se levantan los religiosos. Ay, sí, tú, ¿a poco tan fácil? ¿No es verdad? Choca contra la razón, choca contra el intelecto el mensaje de la cruz. No es locura. Una vez, estando en la televisión, precisamente en Televisa, en Semana Santa, estaba alegando ahí con un religioso y me dice, ustedes los cristianos la ponen muy fácil, nada más creer, ¿verdad? Y te puedes portar como tú quieras después. Y le dije, es por falta de comprensión, porque es locura el mensaje para usted. Dios nos dice, cree en Jesucristo porque no es por obras para que nadie se gloríe. Pero una vez que creemos que Cristo murió en la cruz y que la salvación es por la gracia de Dios, Él entra a nuestra vida para Él dentro de nosotros hacer las buenas obras. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, todas las buenas obras que hagamos no son para ganarnos el cielo, son el fruto de nuestra salvación. Yo me porto bien, le soy fiel a mi esposa, no robo, no quiero mentir, no quiero calumniar, quiero guardar mi corazón, no para irme al cielo, sino para yo dentro de mi vida darme cuenta que este fruto que nace para yo servir a Dios es en agradecimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y esa santidad que tú comienzas a mantener y a cultivar es la que te hace que tú puedas comprender más a Dios, acercarte más a Dios, porque sin santidad, Hebreos 12, no se puede ver a Dios. Y este versículo es para los cristianos. Sin santidad no podemos ver a Dios. ¿En dónde? En la Biblia. Si tienes pecados no confesados, vienes a la Biblia, no lo entiendes, chocas con lo que dice la Biblia, es locura, ay cuánta sangre, y David se metió con esto, y cómo puede David ser un varón conforme al corazón de Dios si él fue asesino y adúltero, y Abraham vendió a su esposa 2 veces, o casi la quiso vender 2 veces, mira nomás la borrachera con tequila que se puso Noé. Y comenzamos a ver que la Biblia exhibe los pecados de los más grandes hombres de Dios. Por eso se llama la Santa Biblia, porque no oculta que ninguno hemos sido perfectos más que Jesucristo.
Entonces, este mensaje de la cruz choca con el intelecto humano. Dios avergüenza a los intelectuales y a los sabios con el mensaje de la cruz. No necesitas más que creer que yo en la cruz pagué por tus pecados y que cuando tú me aceptas en tu corazón, yo voy a entrar a tu vida y te voy a dar el poder para dejar el alcohol, para dejar la marihuana, para dejar la pornografía, para que tengas un nuevo amor para tu esposa, porque una vez ya siendo cristiano tenemos al Espíritu Santo entre nosotros, que es usado a través de la Biblia, porque sin la Biblia el Espíritu Santo dentro de mí no puede hacer nada. El Espíritu Santo necesita la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Entonces yo necesito estar en contacto con el Espíritu Santo a través de la Biblia. Yo tengo contacto con la Biblia, tengo contacto con el Espíritu Santo. Me separo de la Biblia, contristo al Espíritu Santo, le causo dolor al Espíritu Santo, porque lo que me sostiene es la Biblia. ¿Y quién usa la Biblia? El Espíritu Santo, el poder que está dentro de nosotros. Si no fuera por la revelación del Espíritu Santo, la palabra de la cruz sería locura para todos nosotros. En Juan capítulo 16, versículo 13, Cristo lo anunció con estas palabras. Juan 16, versículo 13. Es que Jesús hablando: cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Qué espíritu tienes tú? Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, perdóname, pero vives una mentira. Tu vida es una mentira. Vives de vanidades ilusorias. Lo que tú crees que te va a dar felicidad es una mentira. Por eso vives buscando el placer, la popularidad, el poder, el aplauso, el reconocimiento de la gente. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de mentira. Te miente dentro de ti y te dice: haz esto, cuando no es cierto. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, es el Espíritu de verdad. ¿Y qué hace ese Espíritu dentro de nosotros? Guiarnos, dirigirnos. El Espíritu dentro de mí me dice: no, Armando, no es por ahí, vas mal, regrésate, es por aquí, sígueme, sigue la Biblia, cierro la Biblia, me salgo del camino. Abro la Biblia, me vuelve a meter al camino. Y es la Biblia la que el Espíritu Santo usa para poder dirigir nuestras vidas. El Espíritu de verdad, dice la palabra de Dios. Y este Espíritu Santo, dice la Biblia, que no iba a hablar por su propia cuenta. O sea, utilizaría la Biblia. ¿Por qué? Porque hablará, dice, lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuidado cuando alguien te dice: el año que entra se acaba el mundo. En marzo va a haber el rapto de la iglesia. En junio del 2012 va a venir Cristo. Cuídense. El Espíritu Santo usa la Biblia. Hablará las cosas que habrán de venir y os hará saber las cosas de verdad. Y la Biblia es un libro sellado. Tiene un candado. No hay nada que se le pueda agregar. No hay nada que se le pueda sacar. Si cualquier persona habla algo que no está aquí, está agregándole a la Biblia. Hermano, el Espíritu Santo me dice en este momento que de su iglesia saldrán ríos de agua viva y que te vas a casar con una muchacha que entre con un vestido de verde el próximo domingo a la iglesia. Y el Espíritu Santo me dice que tu hijo va a ser varón y no va a ser mujer, y nace varón y crees que es un profeta. Eso fue adivinación. Oye, ¿cuántas probabilidades hay de que es hombre o mujer? 50 y 50. Es como echarte un volado a aguilosol. Eso no son profecías, son tonterías, son babosadas. Pero hemos caído en eso porque creemos que puede Dios hablarnos extrabíblicamente. Y Dios usa la palabra de Dios. Es como los profetas actuales. ¿En cuántas iglesias están que el Espíritu y que el profeta, etcétera, etcétera? Mira, Dios me dice: este libro está sellado. Si tú le agregas, las maldiciones vendrán sobre ti. Si tú le quitas, las maldiciones vendrán sobre ti. Esta palabra cómela. Come las palabras de mi libro. Y cuando hables, habla las palabras de mi libro. Ese es un profeta, el que habla los oráculos de Dios. Pero si yo hablo y digo: tuve un sueño, vi una visión,
bla, 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 y el Señor me dijo estas cosas, y el Señor me dijo que usted, y que la próxima presidenta de Ecuador va a ser fulana de tal, y que este presidente, ¿verdad? Son adivinaciones, y se cae en la hechicería, y entra la hechicería a la iglesia. Y los cristianos, amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque no estudias la Biblia, no tienes contacto con el Espíritu de verdad y algo te está mintiendo y engañando y crees que porque esa persona es célebre o famosa o que todo el mundo la conoce, esa persona está hablando realmente la verdad, sin que tú verifiques por ti mismo la verdad en la palabra de Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11, pero Dios nos la reveló a nosotros por la Enciclopedia Británica. Dios nos la reveló a través de Einstein. Dios nos revela. Es revelación. Las cosas invisibles y espirituales del mundo que nos rodea, que es más real lo invisible que lo visible. Y que para la mente racional es locura, porque no las puede entender, porque las cosas espirituales se han de discernir. Pero Dios, a través del Espíritu que mora dentro de ti y de mí, vengo a la Biblia y entiendo a Dios, los caminos de Dios, el carácter de Dios, la forma en la que debo de proceder. ¿Por qué? Porque es el Espíritu dentro de mí de verdad el que me está guiando y mostrando la verdad. Si tú no tienes al Espíritu Santo, no tienes revelación, no entiendes. Las cosas de Dios te son locura, porque el Espíritu, dice el versículo 10, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y el versículo 11 dice así, porque ¿quién de los hombres, ni Freud, ni Marx, ni Nietzsche, ni Carlos Marx, ni Carlos Darwin, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, ni ninguno que tú menciones, ningún hombre sabe las cosas espirituales? Ningún hombre sabe nada del mundo de los espíritus. Y dice la Biblia, sino el espíritu del hombre que está dentro de él. Si yo quiero conocer las cosas espirituales, necesito entre mí un espíritu que me ponga en contacto con el mundo espiritual. Y como mi espíritu está fundido cuando yo nací, Cristo al entrar a mi vida me prende otra vez la luz, otra vez el espíritu vuelve a nacer dentro de mí, soy creado como una nueva criatura y comienzo a entender las cosas de Dios que están en la Biblia, porque mi razón y mi intelecto chocan contra las cosas de Dios. Dice el versículo 14 que el hombre natural es el que no tiene al Espíritu, el que está fundido todavía. Esta clase de persona no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque, ahí lo dice, porque para él son locura. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, y dice, y no las puede entender porque se han de razonar. ¿Eso dice? No, las cosas del mundo espiritual se disciernen. Y el discernimiento es una capacidad, apúntalo. El discernimiento es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para que podamos discernir. La palabra discernir significa distinguir entre la verdad y la falsedad, entre lo blanco y lo negro, entre lo bueno y entre lo malo. Por eso me habla una persona hace como 2, 3 años. Hermano pastor, mi hija se va a casar y está en otra religión y me dijeron que yo fuera la madrina de ramos. ¿Puedo ir al servicio religioso? Yo lo primero que les pregunto es, oiga, ¿usted cuántos años tiene en Cristo? Tengo 15 años. Y le contesté, no ha crecido una pulgada, hermana. Qué tristeza me da. ¿Qué me quiere usted decir, pastor? Le quiero decir que usted ya debería tener el discernimiento para distinguir y saber que un cristiano no se mete a los ritos, ¿verdad?, que son absolutamente contrarios a Dios. Es como si una persona que es cristiana y tiene 10 años en Cristo me dice, ¿pueden mis hijos celebrar Halloween?
Oye, por favor, después de 10 años en Cristo, ¿me haces esa pregunta? Virgen de la Macarena. A los 10 años no disciernes, no distingues todavía qué es bueno y qué es malo para Dios, qué le gusta a Cristo y qué no le gusta a Cristo. Todavía no tienes ese discernimiento. ¿Qué pasa? Esas personas algo tienen mal contra el espíritu que está dentro de ellas, si es que son cristianas realmente. O lo tienen apagado, contristado por el pecado, o tienen meses o semanas que no tienen contacto con la Biblia. Y cuando no tienes contacto con la Biblia, no tienes contacto con el Espíritu Santo. Y cuando no tienes contacto con el Espíritu Santo, comienzas a andar a ciegas. Y te comienza a caer un hoyo y en otro hoyo y tropiezas, te comienza a arañar, te comienza a lastimar. Y luego, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Pero ¿hace cuánto tiempo que abandonaste tu relación con el Espíritu de Dios? Y queremos que como la vara de mágica y como la lámpara de Aladino, Dios hazme esto, Dios hazme aquello, dame aguinaldo y ayúdame esto y para la colegiatura de mis niños. Y mi relación contigo, Señor, está totalmente fría. Es como cuando tú a tu esposa no le das flores, no le dices que la amas y quieres, ¿verdad?, que tu esposa, dame un beso. Y ya tu esposa te hace así, ¿verdad? Beso frío, seco, como témpano de hielo. A este caimán no lo voy a besar como... ¿Por qué, verdad? Porque ¿qué se enfrió? ¿Por qué está fría así la relación en tu matrimonio? Porque no tienes comunicación con ella. Si no hablas, si no platicas, se enfría ella y quieres que ella responda. Ella responde a lo mejor mecánica o religiosamente, pero no lo va a hacer de corazón. Y vas a tener que alguien que te ame a fuerza y no que le nazca de su corazón. ¿Por qué? Porque no hay relación, no hay comunicación en el matrimonio. Es lo mismo con Dios. Señor, te amo. Tienes 3 meses que ni a la iglesia vas. Venís ahora porque es diciembre y es Navidad. Hace mucho que no lees la Biblia. ¿Cuántos días tienes que no oras? Y ahora me pides a mí, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no haces lo que yo te digo. Regresamos a 1 Corintios 1, nuestro pasaje, y vemos claramente entonces que el plan de Dios era revelarnos el misterio de la muerte de su Hijo y el plan de salvación mediante la cruz a través del Espíritu de Dios, espiritualmente, no a través del conocimiento humano ni de las religiones, a través del Espíritu Santo. Dice el versículo 22 que a los judíos piden señales. Los judíos piden señales, piden milagros. ¿En qué se parece la generación actual con la generación de Cristo? En el momento en que se escucha campaña de sanidad, se llena cualquier estadio de 50, 100 mil, 200 mil personas. La manera más fácil de llenar un estadio es anunciando y que la gente oiga, va a haber milagros. ¿Y por qué van miles de personas? Porque dentro de nosotros existe interna y profundamente, de una forma inherente, el ver para creer. O el tratar de ir a ese lugar donde una persona famosa dice que va a orar por los enfermos y él tiene poder para sanar a los enfermos. Y ojalá que me sane de mis riñones, de mis vértebras lumbares, de mi problema de mi vesícula, etcétera. Y ahí van todos los enfermos a la campaña de sanidad, unos cojeando, otros en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Y el 90% se salen de ese lugar sin ser sanados. Se sanaron 2 o 3 a lo mucho. Y de los que son sanados, ¿verdad? Se hace un espectáculo increíble. Ya vieron, él le creció la pierna, etcétera, etcétera. Y todo el mundo cree que para todos. ¿Por qué, verdad? Porque la mayor parte se van frustrados, se enojan después con Dios, se amargan con Dios porque no los sanó Dios. Porque se anuncia que Dios es un Dios fácil, que lo único que quiere es nuestra salud. Y esto no lo enseña la Biblia. Aunque Dios sí sana y creemos en los milagros, no se hace de los dones de sanidad un espectáculo, circo, maroma y teatro. Porque es engañar a la gente. Ven a Cristo a la cruz y cuando yo fuere levantado, dijo Jesús, levantaré conmigo a todo el mundo. Levantemos a Cristo
y entonces Cristo nos levantará a nosotros. Y el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Cuando el mensaje se predica, entonces Dios actúa en las vidas de las personas. Y esta es la razón por la cual los judíos continuamente le dijeron a Cristo: danos señal, haznos un milagro. Y Cristo se negó a sanar a nadie para dar un espectáculo o ser público a las personas religiosas. Miren lo que dice Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, ya se dan cuenta ustedes que perdido anda el pueblo de Dios. Que perdido anda el pueblo de Dios. Dice Juan capítulo 4 versículo 48. Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ya estaba cansado Cristo de que lo seguían por eso precisamente. Y ahora se le vuelve a ofrecer a la gente: vengan para ser sanados por Jesucristo. Pues ¿quién no va a ir? Y la mayor parte de las personas que van no tienen una relación con Dios, no han ni leído la Biblia. La mayor parte de las personas no van a arrepentir de sus pecados. ¿Cuántos van en adulterio? ¿Cuántos jóvenes van acostándose con su novia a las campañas de sanidad para que Dios haga un milagro, creyendo que Dios puede ser burlado? Cuando Dios verdaderamente puede tocar tu vida, cuando tú realmente le buscas con todo tu corazón. Dice el Salmo 37: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres ser sanado? Deleítate en mí. Lee mi palabra. Ten comunión conmigo. Ten una relación conmigo. Y pídeme lo que quieras y te lo daré. Si un hijo le pide al padre un pan, ¿le dará el pan a una serpiente? Claro que no. Así Dios les dará a todos ustedes lo que necesitan si hacen mi voluntad. No se ofrece como un mercado, se ofrece el evangelio para que el Espíritu Santo actúe conforme a su palabra. Y más adelante Cristo dijo: generación perversa y adúltera que demandan milagros, pero milagro no les será concedido. Señal no les voy a hacer, más que la señal de Jonás. Como estuvo 3 noches y 3 días en el vientre de la tierra, el Hijo del Hombre estará 3 noches y 3 días en el centro de la tierra. ¿Quieres ver señal? Cristo, la resurrección de Cristo, es el más grande milagro de Dios. Y aunque ahora Dios no nos hiciera ningún milagro, ni tampoco nos sanara, el hecho que Él haya muerto en mi lugar es suficiente para vivir agradecido. Suficiente. Ya no necesito más que la salvación. Con eso vivo agradecido durante toda la eternidad. El más grande líder de la televisión mundial, CNN, el dueño, a los 17 años iba a una iglesia bautista evangélica. Su hermana, mayor que él, le dio cáncer y le pidió a Dios que sanara a su hermana, y su hermana no fue sanada. Por el hecho de que su hermana no haya sido sanada, él renunció a Dios, se volvió ateo, y hasta la fecha escribió los 10 mandamientos de Ted Turner, el dueño de la cadena de comunicaciones más grande del mundo, la CNN. Multibillonario, se hizo ateo porque Dios no lo sanó conforme él quería. Qué triste es ofrecer el evangelio creyendo que solamente a Dios le interesa nuestra salud. Dios quiere sanar primero tu alma. No me digas: ay hermano, venga al hospital a orar por una enfermita, y la enfermita es cristiana. No hermano, quiere que le eche nomás agua bendita. En otras palabras, échale la bendición. Así hay gente: oiga, me echa la bendición hermano. Pues ¿qué me viste cara de qué? ¿No quieres también un trapito ungido? Te vendo un trapito ungido para que lo pongas en tu almohada y se te quiten los dolores de cabeza. Trasladar la fe a un fetiche, a un amuleto, porque eso es lo que es. Cuidado cuando compres trapos ungidos que venden por la televisión. Eso es hechicería. Pero estamos tan dentro de nosotros, tan engañados, porque el espíritu de verdad no te está guiando a la verdad. Hay un espíritu de mentira dentro de tu vida. Pregúntate: ¿por qué estás siendo engañado? ¿Por qué a estas alturas no has podido discernir la verdad? Porque tu relación con Dios
es nula totalmente. Eres religioso de los domingos nada más. Dice el versículo 22 de nuestra pasaje, 1 Corintios 1, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, seamos fieles a nuestro mensaje. A los que buscan milagros y a los que buscan intelectualidad o sabiduría, no dejemos de predicar la cruz. La cruz. Porque ahí encerró Dios el mensaje, su sabiduría y su poder. Y ese mensaje, que es locura a los que se pierden, contiene el poder de Dios. Cuando predico a Cristo y predico la cruz, algo pasa en los aires. Algo pasa en el mundo invisible que nos rodea. Eso es el mensaje de Dios, lo que pone en acción a los ángeles de Dios y el poder de Dios en el Espíritu Santo para salvar las almas. Para salvar las almas. Porque a Dios le interesa la salvación de tu alma. Pero tú no puedes salvar tu alma a menos que escuches el mensaje de que alguien pagó por ti en la cruz. Y ahora en muchas iglesias también, desgraciadamente, se dice, ya acabamos el mensaje. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Después de predicar peace and love, peace and love, todo bonito, todo lindo, Dios los ama, mis chiquitines, las palomitas, a la lele, a la. Y después de todo eso, ¿verdad? ¿Y quién quiere recibir a Cristo sin mencionar la cruz, sin mencionar arrepiéntanse de sus pecados, sin mencionar el juicio, sin mencionar el infierno? ¿Quién quiere venir a Cristo, mis chiquitines? ¿Quieres un globito? ¿Una chupelecheta? Y la gente, sí, esta iglesia sí me gusta, ¿verdad? Porque a los niños les encantan las sonajas y les encantan los dulces. Y a los niños cristianos que tienen ya 15 años en Cristo no quieren la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no querrán oír la sana doctrina. Se amontonarán personas para oír cosas que les hagan comezón a sus oídos de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. ¿Eres tú uno de esos? ¿Qué camino estás llevando? ¿Dónde vas a acabar? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuántos distingues ya entre la verdad y entre el error? Y continúa Pablo en penúltimo lugar, versículo 23, pero predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El versículo 25 fue el versículo después de que yo leí hace 33 años. A Cristo hace 33 años, yo recibí a Cristo. Yo me consideraba marxista, comunista, intelectual, etcétera, etcétera. Y mi hermano me ofreció el Evangelio de Juan, capítulo 14, mi hermano Alejandro, menor que yo, y comenzó a leerme San Juan, y bueno, me impactó tremendo. Pero yo tenía muchas dudas intelectuales. Y me acuerdo que un muchacho, tal vez que ahora ya está con el Señor, me dijo, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, yo quería entender a Dios en mi intelecto. Y cuando él me enseñó este versículo y me dijo, lee lo que dice aquí, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, el versículo 25, eso me derribó totalmente hacia atrás. Me ubicó en una posición donde dije, si tú existes, Dios, es lógico, eres infinitamente mucho más grande en el entendimiento y en sabiduría que el ostión que tengo yo aquí adentro. Por lo tanto, dentro de mi ostión no llegaré más que a la cuarta o quinta frecuencia. Alcanzaré cierto límite porque nunca podré comprender la magnitud. Haces cosas grandes y maravillosas que no entendemos. Entonces, eso comencé a pensar así. Entonces dije, si realmente, Señor, tú existes y lo que para mí me parece insensatez y locura, quiero creerlo por fe. Quiero confiar que me dices la verdad. Y cuando tú entres a mi corazón, te pido que yo te quiero conocer. Y quiero saber los secretos de la sabiduría y del conocimiento espiritual. Y eso fue lo que hace muchos años un hombre llamado Agustín de Hipona
les he contado esta historia, y esta historia me encanta contársela a los ateos. Agustín era un hombre teólogo, pensador, reflexivo, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Iba caminando en la playa, Agustín, iba pensando, ¿por qué si Dios es todopoderoso, no detiene la maldad? Continuaba Agustín, ¿por qué si Dios es bueno, creó al diablo? ¿Por qué si Dios tiene el poder, por qué no detiene al diablo ya y se acaba la maldad? O sea, ¿Dios lo puede hacer o no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Si no lo pudiera hacer, no es todopoderoso. ¿Me van siguiendo? Esos son excelentes pensamientos de la razón humana. Entonces, Agustín llega a un punto en la playa donde un niño estaba haciendo un hoyo en la arena y corría al mar y agarraba el agua y le echaba al hoyo. Y corría entonces y le echaba el mar en el hoyo. Y se quedó Agustín así algunos minutos viendo al niño y le preguntó, niño, ¿qué estás haciendo? Y le contesta el niño, estoy tratando de meter el mar en el hoyito. Y Agustín le dijo, tonto, chamaco bruto, tenías que haber nacido así, ¿verdad? ¿Cómo crees que el mar va a caber en ese hoyito? Y se paró el niño y lo miró fijamente a los ojos y le dijo el niño, ¿y tú, cabeza de melón? ¿Qué quieres meter los pensamientos de Dios en la jicarita que tienes aquí? Agustín desde ese momento escribe en sus libros La ciudad de Dios, y eso que desde ese momento él comenzó a ser humilde y le dijo, Dios, ahora he comprendido que tú eres como el mar y tengo una jicarita. Si quiero comenzar a entender la A, la B, la C y la D, necesito ser humilde. Reconocer mi incapacidad, mi finitud y esperar que tú me comiences a inflar mi globito, inflar mi globito e inflar mi globito mientras yo tengo una relación contigo a través de la Biblia. Porque si no tienes una relación con la Biblia, tu globito se queda así, tienes 10 años y no se ha inflado nada. Pero cada vez que memorizamos la palabra y leemos la palabra y crecemos con Dios, más capacidad tenemos de comprender los pensamientos de Dios que son más altos que nuestros pensamientos. Pero mientras tengas tu globito y tu ostión de cerebro que tienes de chícharo, que teníamos todos también cuando no éramos cristianos, no saldrás de perico perro. No saldrás de, ¿y por qué las guerras? ¿Y por qué permitió esto Dios? ¿Y por qué los temblores? ¿Y si Dios esto? ¿Y el diablo? Etcétera, etcétera. Y seguirás con tus armas contra Dios, luchando contra los pensamientos de aquel que es omnisciente. Pero tú en tu soberbia quieres saber todo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para retar a Dios, al Todopoderoso, al Shaddai, que habita en la eternidad y en la santidad, al Altísimo, arriba de todos, de los ángeles, querubines y serafines? ¿Quiénes somos para decirle, ven para acá y siéntate aquí, ahora yo soy el juez? ¿Por qué hiciste eso, Dios? ¿Y por qué permitiste esto, Dios? Contéstame, contéstame. ¿Sabes una cosa? Se va a parar Dios, te va a decir, cállese, chamaco menso. Soberbio. La soberbia es la que nos hace actuar de esa manera, de creer que Dios tiene que respondernos y nos tiene que dar explicaciones. Y Dios no necesita explicaciones a nadie. Por eso sacó el libro de Job. Job pasó durante un año, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero no se amargó. ¿Y por qué Dios y esto? Y venían los filósofos a presionarlo todavía más. Y Job, ¿por qué, Señor? Realmente habré pecado. Amaba a mi esposa, era bueno con los niños, le di buena ocasión a mi familia, di buen ejemplo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me está pasando estas cosas? Pero en medio de todos sus sufrimientos, Job dice, yo lo único que sé es que mi Redentor vive. Y que sus pensamientos son demasiado maravillosos para mí. Por tanto, lo único que sé es que después de mis sufrimientos saldré más puro que el oro. Y cuando Dios se le aparece a Job finalmente y le explica en el capítulo 38, 39 y 40 la grandeza de los animales, del universo, de las estrellas y de todo lo que creó,
Job, otra vez como Agustín: ahora sé, Señor, que yo no sé nada, que lo que sabía no lo sabía como lo debería de saber. Me humillo hasta el polvo y te pido que tú me hables y yo te escucharé. Y Dios le da a Job doble de hijos, doble de camellos, doble de ovejas, doble de dinero. ¿Por qué? Porque mantuvo, sin entender a Dios, su integridad. Esa es la fe. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta tarde, por la sabiduría que tú has escondido detrás de la cruz. Porque ante los hombres fue una tragedia. Los hombres se preguntaban, los judíos, ¿por qué Dios permite, cuando está escrito en la ley que maldito es el que es crucificado? ¿Cómo puede llamarse el Hijo de Dios? Los intelectuales y los filósofos continúan burlándose de lo que hiciste en la cruz, por no tener el Espíritu de verdad que les revele que detrás de la cruz se encontraba tu poder, tu sabiduría, pero más que cualquier otra cosa, en la cruz Dios manifestaba que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Ábrele tu corazón en esta tarde a Cristo. Ustedes que nos ven por la televisión, vengan a la cruz. Lo que no entendías, lo vas a entender. El Espíritu de verdad va a entrar a tu vida, y conforme tú leas la Biblia y te consagres y mantengas una relación personal con Dios, tú vas a entender cosas que solo el Espíritu te puede revelar. ¿Qué tengo que hacer? Con tu rostro inclinado, dile: Señor, creo que en la cruz pagaste por mis pecados. La cuenta de todas mis maldades, no importa qué pecados hayas hecho. Me puedes decir que fuiste asesino de 50 personas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Invita a Jesús a tu corazón como tu Señor y Salvador, y dile: Padre, perdona mis pecados. Creo que tomaste mi lugar en la cruz y que castigaste a tu Hijo en mi lugar. Y ahora te pido, Cristo, que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. Dame el poder de vivir para ti. Ilumina mi entendimiento, y que pueda tener yo la humildad de reconocer que no soy nadie ni nada, y que ahora soy algo en Cristo Jesús, tu Hijo, y soy tu hija. Gracias por tu perdón en Cristo Señor. Amén. Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada
los espejos de mi alma. En tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado.